Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Maritza Galindo Illanes, de la Universidad San Sebastián, Chile, y junto a la doctora Adriana Breda, de la Universidad de Barcelona, España, les queremos presentar nuestro trabajo titulado La derivada en los programas de ingeniería comercial en Chile. El índice de nuestra presentación considera 5 etapas. La primera de ellas es una introducción para relatarles en palabras breves qué es lo que significa la carrera de ingeniería comercial en nuestro país, el marco teórico desde el cual me voy a situar para establecer la metodología, algunos resultados, conclusiones y las referencias. La carrera de ingeniería comercial se define como una profesión universitaria orientada hacia la aplicación de un conjunto de competencias que se generan a partir del estudio de las ciencias de la administración y de la economía, apoyadas por las tecnologías de la información, los métodos cuantitativos, otras ciencias sociales y las disciplinas que les sean conexas. En los criterios de evaluación contemplados en su estructura curricular, se requiere que los programas integren actividades teóricas y prácticas, que las asignaturas permitan la adquisición de habilidades y capacidades inherentes a un ingeniero comercial. ¿Para qué? Bueno, para trabajar, para integrarse eficazmente a equipos, enfrentar problemas con una visión holística, liderar, comunicar y motivar eficazmente. ¿Ok? ¿Quién define esto? La Comisión Nacional de Acreditación. Bueno, esto conlleva al desafío de articular las ciencias básicas y las ciencias de la ingeniería, favoreciendo el desarrollo de las competencias profesionales y la formación matemática del ingeniero. Como consecuencia de las diversas aplicaciones de la derivada, esta se ha convertido en uno de los objetos matemáticos fundamentales presentes en todos los procesos formativos de las distintas ingenierías, lo que ha generado diversos estudios en relación a la complejidad de sus significados, los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de ingeniería, la idoneidad de los significados en los distintos currículums, el análisis de texto, como lo menciona Pino Fan y sus colaboradores en el año 2018, Larios y colaboradores en 2021, Larios y Jiménez en 2022, Rodríguez Nieto el 2022 y sus colaboradores, perdón, 2022, y Galindo y colaboradores el 2022. Es importante que nosotros entendamos que los libros son fundamentales para la construcción del significado de un objeto matemático. Bueno, alguien podría preguntarse cuáles libros, los que están declarados en nuestros programas de las asignaturas. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros docentes, para poder crear una lección, lo que hacen es guiarse, ¿cierto?, por estos textos, lo que hace que impacte directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, como lo indica, ¿cierto?, en los trabajos de Pino Fan y colaboradores en 2013, Larios y Jiménez el 2022. Como les mencioné en la PPT anterior, uno de los recursos más influyentes en la construcción del significado de un objeto matemático son los libros de textos, considerados por la institución en los planes de estudio. Los profesores utilizan los textos para organizar e implementar las lecciones de las clases y como consecuencia son parte del proceso educativo de los estudiantes. Por lo mismo, resulta de gran interés analizar cómo se organizan los significados de la derivada en los libros de textos propuestos para la enseñanza de estudiantes de ingeniería. En este trabajo vamos a tomar como referente teórico el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, de Godín y colaboradores, 2019. Las instituciones que decidieron ser parte de esta investigación fueron 8. De esas 8, 5 son estatales y 3 son privadas. Todas ellas participaron de manera anónima y nos compartieron los programas de las asignaturas que consideraban la derivada dentro del proceso de enseñanza. ¿Sí? Bueno, de estos programas nosotros analizamos la bibliografía obligatoria. Tomamos todos los textos que ahí aparecían y los decidimos analizar.
En primera instancia, clasificamos los textos en dos grupos. Primero, los clásicos de enseñanza para ingeniería, que eran los primeros 7. Ustedes pueden ver aquí los 5 primeros que están en la tabla número 1, como son el Thomas, el Purcell, el Larson, ¿cierto? Y los últimos que corresponden a libros de textos aplicados al área de la economía, de la administración, la economía y los negocios. Como ustedes pueden ver, voy a deslizar inmediatamente la PPT. Ahí están, ¿cierto? Ustedes pueden ver. El libro 6 y 7 siguen siendo los clásicos de enseñanza de ingeniería y los últimos, del T8 al T13, son los aplicados al área de la administración y de la economía, que es lo que yo les había mencionado. Ok, a continuación vamos a analizar o contarles de manera muy breve cómo se analizan los textos o cuál es la idea del análisis de estos textos. A continuación, vamos a analizar el libro Thomas, libro de cálculo, en una variable. ¿Okay? Lo primero que debemos mencionar es que este libro de cálculo contempla 2 capítulos que estudian la derivada. A modo general, se observa que no presentan problemas aplicados introductorios que motiven el estudio de definiciones y proposiciones. Sí se presentan problemas resueltos, en su mayoría no contextualizados, que permiten ejemplificar el uso de estas definiciones y proposiciones. Finalmente, cada uno de los capítulos termina con una propuesta de tareas aplicadas y no aplicadas, preguntas de repaso para poder reforzar los conocimientos adquiridos por el lector. Con respecto a los procedimientos y sus elementos lingüísticos, consisten en el cálculo de pendientes de rectas tangentes utilizando la definición de límite, cálculo de velocidades instantáneas utilizando derivadas como límite y regla de derivada, cálculo de derivadas, utilizando definición como límite de incrementos, cálculo de derivadas utilizando reglas de derivación, cálculo de derivadas trigonométricas, etc. O sea, puedo mencionar más reglas de derivadas de funciones compuestas, cálculo de monotonía, funciones reales, aplicaciones de optimización, etc. Lo que debemos mencionar es que el lenguaje es mayormente simbólico, ¿ok? Eso es algo que debemos destacar. ¿Sí? Utiliza el lenguaje gráfico como un extra, pero la mayoría del trabajo que se realiza en él es de carácter simbólico. A continuación, ¿cierto? Vamos a ver algunos de los resultados obtenidos, porque este es un ejemplo de cómo se analizó, un ejemplo breve, pequeñito, de cómo se analizó, ¿cierto? Cada uno de nuestros textos. A continuación les voy a contar algunos resultados. El análisis de los significados de la derivada pretendidos en los 13 textos indica que en la mayor parte de ellos se organizan los contenidos de manera similar para la construcción del objeto derivada. Se observa un énfasis en el significado parcial de la derivada como el límite del cociente de incremento y un predominante lenguaje simbólico en los argumentos, aunque en algunas situaciones apoyados por un lenguaje gráfico. Sin embargo, se observan diferencias en los textos clásicos que les había mencionado yo de enseñanza para el cálculo de ingeniería, del T1 al T7, y de matemática aplicada, economía y negocios, del T8 al T13. Estas se observan en la preponderancia de la derivada interpretada como una razón de cambio y mayormente los campos de problemas que son abordados. A continuación, ¿cierto? Ustedes pueden ver en la tabla número 2, de hecho se está proyectando en este momento algunas variaciones, ¿cierto? En cuanto a los resultados en torno a los campos de problemas. Por ejemplo, en los campos de problemas sobre tangentes, hay que dejar claro cómo es que yo voy a trabajar o cómo voy a construir el concepto geométrico el concepto geométrico de la derivada como la pendiente de una recta tangente. Para eso es importante entender si lo voy a hacer utilizando la aproximación por rectas secantes o si voy a utilizar otro tipo de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, el A1 que representa la pendiente de recta tangente a una curva, utilizando aproximación por rectas secantes, que ustedes lo están viendo. El T7, por ejemplo, no lo considera y el T11 tampoco. Por otro lado, el trabajo con el triángulo de Leibniz y problemas que involucran el cálculo de pendientes de rectas tangentes para determinar razones de cambio instantánea
Por ejemplo, del T5 al T7 no lo consideran, y esos son los textos clásicos de enseñanza. Y los de administración, los de aplicados, ¿cierto? El T13 solamente no lo considera, ¿ok? Con respecto a los campos de problemas sobre tasas instantáneas de cambio, todos los consideran menos el T13. Y con respecto a cálculo de tasas instantáneas de cambio marginal, tasas de cambio relativas y porcentuales, ¿sí? Si bien existen algunos ejemplos de cálculos de tasas de cambio marginal, nadie realiza, de los textos clásicos no realizan cálculos porcentuales, solo de rapidez instantánea, ¿ok? O de crecimiento poblacional, pero no de todos ellos, que son los que yo acabo de mencionar. En la siguiente PPT voy a continuar con otros campos de problemas donde se observan diferencias. Bueno, los siguientes campos de problemas donde observo diferencias, en realidad son 5, pero solo en honor al tiempo voy a mencionar hasta el campo de problemas sobre aplicación de la derivada en el cálculo de máximos y mínimos, análisis o gráfica de funciones, que yo creo que la mayoría de ustedes lo ha visto, lo ha trabajado. Ya observamos que todos realizan el análisis de monotonía y el cálculo de máximos y mínimos, ojo con esto, locales de funciones reales y de problemas aplicados en áreas del conocimiento diferentes a la económica, utilizando los criterios de primera y segunda derivada para extremos relativos. ¿Ok? Ojo que dije diferentes a la económica. ¿Ya? Luego está el análisis de monotonía, lo mismo anterior, pero esta vez en problemas que tiene que ver, ¿cierto?, en problemas aplicados al área económica. Como pueden ustedes ver, en los libros que son de ingeniería, los generales, no considera este tipo de problemas económicos, o el análisis de monotonía de funciones económicas, ¿ok? Sin embargo, en el ítem anterior, todos los textos, incluidos los de aplicación, incluían todo. ¿Ya? Es decir, estamos notando en los libros de ingeniería clásicos una escasez de este tipo de trabajo. ¿Ok? Con respecto al cálculo de extremos absolutos en un intervalo cerrado, solo el T13 no lo considera. Y aquí hay que tener claro que también cuando trabaje con el cálculo de máximos y mínimos locales en problemas aplicados a la economía, el cálculo directo de máximo y mínimo, sí lo tienen, ¿ok? Lo que no hacen previamente los clásicos, perdón, de matemática, los de enseñanza, es trabajar problemas de máximo y mínimo, pero analizar solo de ellos la monotonía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros? Observamos que el cálculo de máximos y mínimos locales en problemas aplicados a la economía, los clásicos de matemática lo ven, solo el T6 no lo ve, y los de economía y administración no lo trabajan. ¿Ok? ¿Cómo trabajan ellos? Lo trabajan con monotonía. Igual podemos ver el análisis de monotonía de funciones económicas, que prácticamente es ausente, se observa la ausencia en todos. ¿Ok? Finalmente, ahora en la PPT que viene, la presentación, la slide que viene, perdón, voy a continuar dando algunas conclusiones. A modo general, se observa que para definir conceptos y propiedades de la derivada, se considera como conocimientos previos en los textos la teoría de funciones, teoría de límite y continuidad. La mayor parte de los textos considera problemas introductorios que son aplicados a la física, economía, química, pandemias, etc. Luego presentan problemas resueltos en los cuales se ejemplifica el uso de conceptos, se exhibe la demostración de algunos teoremas de la derivada, el uso del lenguaje es mayormente algebraico y gráfico, pero en menor medida, bastante menor medida, en algunos textos con apoyo de recursos tecnológicos, y cada capítulo termina con una propuesta de problemas aplicados y no aplicados que debe resolver el lector. Finalmente, se debe mencionar que el estudio realizado proporciona resultados novedosos con relación a algunas características del significado de la derivada presentes en los libros de texto de enseñanza de las carreras de ingeniería en Chile. Además, permite orientar el diseño de un proceso de enseñanza que sea idóneo para estudiantes de ingeniería comercial. Y yo creo que uno de los alcances también que es relevante es la selección de los textos que uno va a considerar, ¿cierto?, al momento de rediseñar nuestros planes o nuestros programas de estudio de nuestras asignaturas. Muchas gracias, ¿cierto?, por su atención. Antes de despedirme, me gustaría mostrarle las referencias, ¿cierto?, con las que hemos desarrollado este trabajo,
y agradecer su participación en esta ponencia. Muchas gracias.